Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿está ¿Están bien? bien? Buenos días. Esperemos unos minutos para que entre. ¿No me escuchan? Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? Qué raro. No me... No, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Ajá, Ah. yo sí escucho. Ajá. Ujú. Ok. Quizás estoy un poco lejos de la... Esperamos unos minutos para que se conecten un par de personas más y comenzamos. Hola, buen día. Buenos días. Hola, Buenos días. Ok. Vamos a comenzar. Buenos días. Aquí estamos en la tercera sesión de este taller. Comenzamos de una vez comentando la práctica que teníamos. Si quieres, diriges tú esta parte, Natalia. Ok. Bueno, buenos días a todos y todas. No sé si alguien quiere comentar algo de lo que pudo ver en esta pequeña encuesta que realizaron. Si alguien quiere compartir un poco su experiencia. Yo podría compartir, pero lo que pasa es que no veo que Luis Gómez se haya conectado y no quisiera hacerlo sin él porque lo hicimos juntos. No veo. Ahí se está Luis, conectando. Luis se está conectando. Ah, ok. Entonces voy a esperar. No sé si alguien quisiera empezar. Sí, tal vez como el viernes me tuve que desconectar más temprano, o sea, como que
me desconecté y tuve que trabajar el domingo y fue una cosa, entonces me di cuenta hasta el lunes. Entonces el lunes corrí un poquito, pero a pesar de eso logré hacerla. Y como no podía, o sea, como no podía cerciorarme de 10 personas, lo mandé como a varias gente y se me hizo como de 22 personas, pero todo bien. Me dio Mejor. como, sí, mejor, me dio como la sensación de que una piensa, o digamos, lo que uno comúnmente piensa en las redes sociales es que la gente lo utiliza justamente para estar en contacto con otras personas, con familiares, con amistades, etcétera. Pero las respuestas de las personas no reflejaban eso, reflejaban más como búsqueda de contenidos específicos, intereses. Entonces eso me llamó mucho la atención. Uh-huh. Y bueno, la mayoría de personas decían como que no lo utilizaban para interactuar con nuevas personas o conocer nuevas personas, que digamos también es algo que yo tenía ahí como en mi subconsciente, de que muchas personas sí lo utilizan como para extender, ¿verdad? Porque a veces también tenemos como este prejuicio de que si es conocer personas nuevas no es para, no sé, como para ocio o así. Uh-huh. Yo también tenía como este prejuicio de que de repente la gente lo hacía para extender sus redes profesionales o sus redes de activismo, tal. Pero lo que al menos esas pocas respuestas que recibí no reflejaban eso, reflejaban otra cosa. Uh-huh. Una pregunta, Rocío, ¿qué rango de edad eran las personas? Vieras que intenté, eso es otra cosa, porque intenté como que fuera una cosa como muy abierta. Uh-huh. Voy a decir que los dos grandes grupos estaban entre persona joven, que es de 18 a 35, uh-huh, y persona adulta, digamos, que es de 36 a 65. Tuve una respuesta que fue la de mi papá, de alguien mayor de 65, y una respuesta que fue la de mi hermano, de persona menor de 18 años. Entonces, okay, pero sí, los dos grandes grupos fueron estos, que tiene como sentido porque, digamos, yo tengo 35 años, ¿verdad? Entonces yo estoy como en el límite. Entonces, claro, grupos de amigos circulan, ¿verdad? Entre el poquito menos de 35 y un poquito más. Sí. Sí. No, pero, bueno, no sé si Natalia quería comentar algo. Si quiere, comente usted primero. Ok. No, que me parece, o sea, justamente el ejercicio se trataba de eso, bueno, a partir de las preguntas que tengan ustedes, digamos, de interés, obviamente, ver qué respondía un grupo pequeño de personas para justamente confirmar, obviamente con todo el cuidado de que esto no es generalizable y todo eso, tan pocas personas, pero digamos esas intuiciones que uno tiene, por ejemplo, de uso, y ya dices tú, Rocío, que pensabas que iban a buscar contactos o gente con intereses similares y ampliar la gama de contactos en ese ámbito, y al parecer el resultado de la gente que te contestó no va por esa línea, esas personas, por lo menos, de uso. Y eso es, digamos, parte de esta práctica, digamos, era tratar de formularse las preguntas y ver qué le respondía a la gente. Bueno, de ahí viene de validación, que pueda servir validación de preguntas para investigaciones que estén desarrollando o a futuro ustedes, pero también para cuestionarse estas construcciones que tenemos sobre el uso o las prácticas alrededor de las redes sociales. No sé si Natalia quiere comentar algo más. Sí, yo sí quiero, un momento para aquí nada más. Sí me parece interesante. Yo estuve revisando un poquito también lo que habían subido el material y algo de lo que menciona Rocío que me parece algo valioso e interesante que pone ya como en su síntesis es el hecho, son esos dos aspectos, el tema de los influencers, ¿verdad? Como el efecto que tienen o la relación que hay entre las personas que consumen estos influencers y digamos, y la generación de contenido, ¿verdad? Porque, de hecho, Rocío señalaba que más del 50% de las personas, digamos, estaban en constante proceso de revisar cuántas personas habían interactuado con su contenido, ¿verdad? Y entonces también porque así van moldeando cómo, qué tipo de material pueden ir generando. Entonces también llama la atención cómo la identidad también se va moldeando a través de esa relación creador de contenido o digamos, y la persona que lo recibe, ¿verdad? Entonces es un movimiento recíproco en el que yo podría ir generando cierto público a partir de
de lo que voy construyendo, ¿verdad? Lo que voy publicando, lo cual me parece bastante valioso. Otro comentario a partir de eso, de estas, digamos, obviamente, repito, no se pueden generalizar los resultados, pero de las cosas que aparecen ahí y relacionado con lo que decía Natalia, esa preocupación por las interacciones que reciben lo que posteamos, la necesidad, entre comillas, digamos, de querer un tipo de reconocimiento, de un like, una sonrisa, no sé, etcétera, a partir o que lo compartan a partir de las publicaciones que hacemos. Y eso es y quiero aprovecho para tocar dos cosas que creo que es importante y que la sesión anterior se me olvidó, se me pasó entre todo lo que tocamos. Bueno, podemos seguir hablando de lo mismo un semestre entero, pero son muchas aristas las que hay que tocar, pero una es cómo las redes sociales son parte de nuestras vidas y de hecho discusiones en torno a cómo la gente está preocupada por ciertos actos, pensando por ejemplo la gente que está analizando activismo, manifestaciones y cosas así, que está preocupado ya al realizar cierto acto, cómo se va a ver ese acto en redes sociales. O sea, de dónde se va a tomar la fotografía, de dónde se va a filmar el video, cómo se va a filmar el video, etc. Es decir, ya está en la planificación misma de distintos tipos de actos, cómo se va a publicar en redes sociales. Entonces eso es interesante porque una vez va pensando, y muy interesante que va pensando visualmente. Antes se pensaba mucho en consignas verbales y ahora se piensa visualmente cómo se va a ver la fotografía, cómo se va a ver el video que voy a filmar. Entonces, que son parte de esta vía. Y otra cosa que no hemos tocado y que creo que es importantísimo tenerlo presente es la brecha digital, que a veces estamos hablando de redes, comunicación digital, etcétera, como si absolutamente todo el mundo tuviese acceso a eso, y en realidad todavía hay brecha digital, y hay sectores sociales que tienen poco acceso a estas tecnologías, y eso hay que tenerlo en cuenta también porque se generalizan cosas. Por ejemplo, les comento, si nosotros hicimos entrevistas en todo el país en las elecciones del 2018, por resultados de las elecciones del 2018, y nos dábamos cuenta que la gente de la GAM, o con mucha relación, muy cercana a la GAM en cuanto a su relación, por ejemplo, gente que viajaba mucho por el trabajo o por estudios, etcétera, GAM, en la campaña sintieron una relación muy cercana con las redes sociales. En cambio, el resto de las personas no lo sintió así con las redes sociales. Estoy hablando fuera de la GAM, ¿no es cierto? No lo sintieron así. Entonces, es importante tener en cuenta esos factores, digamos, cuando trabajamos con redes sociales, comunicación digital, etc. No sé, alguna cosa, quería comentar eso antes que se me olvidara y pasamos a otra temática. No sé, Natalia, si quieres seguir con las prácticas. Sí, ¿Quién? Cindy, creo que iba a comentar algo. Sí. Uh-huh. No, nosotros, bueno, ya Luis está conectado, entonces más bien como comentarles el trabajo que hicimos nosotros. Diseñamos un pequeño instrumento. Bueno, después nos salió un poco grande. Y logramos conseguir 68 respuestas. Bueno, no sé si Luis estás ahí y también puedes comentar. No sé si podría compartir pantalla. Sí, claro, un ¿Sí? momento. Uh-huh. Para que vean los gráficos. Uh-huh. Listo. Ok, gracias. Bueno, estos son los resultados. ¿Verdad? Conseguimos 68 respuestas. Ahí tienen la distribución por
por género, la edad, fundamentalmente, bueno, el grupo más grande es el grupo de 18 a 25 y seguidamente el de 26 a 30 años. La gente joven, pero la categoría de joven, tal y como se define jurídicamente. Bueno, aquí preguntamos por la provincia, la escolaridad. Bueno, nuestras víctimas fueron fundamentalmente estudiantes, como pueden ver, de secundaria completa, ¿verdad? Y bueno, aquí empiezan como las preguntas, las redes sociales con las que cuentan, ¿verdad? Ven ahí ustedes la distribución. Preguntamos con cuáles de estas redes sociales tenían aplicaciones instaladas en el teléfono. Y también pueden ver, ¿verdad? WhatsApp, Facebook e Instagram, porque bueno, nos preguntábamos sobre el acceso, ¿verdad? Y cómo en el teléfono ahora tenemos pues básicamente todo nuestro acceso a esta vida virtual. No sé, Luis, si vos querés decir algo, claro. Si no, yo sigo hablando ahí. En esto, con cuáles redes se cuentan, pues el universo Facebook es como el que domina, con Instagram y WhatsApp, pero también es interesante ver que ellos tienen Telegram, que tiene como bien un uso de cifrado de mensajes y tal, y que también tienen Signal. Signal lo incluimos después, y parece que resonó poquito, pero resonó. Me interesaba ver, porque refiere como un tipo de usuario que tiene como conciencia del tema de la privacidad de sus datos y demás. Fundamentalmente se conectan pues con el teléfono, pareciera ser como el dispositivo universal de conexión de ellas y de ellos. Y por otro lado, una sorpresa que nos llevamos es de que ellos puntuaron como en las calificaciones más altas de conexión, ¿verdad? En esto de conectarse de 21 a 25 veces por día. No nos dio muchísima novedad el saber que tenían fotos personales en sus redes sociales, pero un 9.7% dijo que no la tenía. El cada cuánto, tal vez había que haber preguntado por el motivo por el cual la cambiaran, no por la regularidad, porque parece que no es una cosa que tenga que ver con que se cambie diariamente o semanalmente o en esos rangos temporales. Si suelen tener datos personales, pues fundamentalmente tienen un 67%, casi un 70%, y fundamentalmente marcaron fines educativos, aunque eso se podría como revisar y problematizar más como cometido fundamental utilizar redes sociales. Pero tal vez, Luis, tal vez ahí, ¿verdad? De los datos disponibles que tienen, ven que estamos hablando fundamentalmente de una población estudiantil, ¿verdad? Además que se está formando, entonces, porque la mayoría eran estudiantes con educación universitaria incompleta, entonces puede ser eso, digamos, de repente ya si tuviéramos una población que ya haya terminado de sus estudios y no en contexto de pandemia. Exacto. Bueno, a mí me llama mucho la atención sobre el tema, pusimos amorosos, ¿verdad? Si tenía datos personales amorosos, tal vez eso no sea una información muy digna de compartir en redes sociales, ¿verdad? Porque, no sé, puede espantar otro tipo de vínculos, ¿verdad? Pero puede ser por eso, ¿verdad? Que lo educativo sigue siendo como muy importante, tal vez en este grupo etario, si estuviéramos hablando de personas más adultas ya incorporadas al mercado laboral, pues tal vez tendríamos más información sobre el tema laboral, ¿verdad? O tal vez sobre el parentesco, sí, los hijos y todo esto, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, también vale la pena decir al respecto como del uso, digamos, de la imagen que se mencionaba antes, que la gran mayoría ha utilizado marcos en sus redes sociales, y lo central en cuanto al uso de marcos es que tienen que ver con solidaridad hacia movimientos por bastante, o vinculados a acciones colectivas. Esa fue como una pregunta interesante, como para entender cómo se comunicaban visualmente, porque para eso son. Y bueno, sí, que utilizan chat, ya lo sospechábamos que sí.
¿Con qué tienen que ver los posts que hacen? Un 45% sugiere que con pensamientos o reflexiones. Ellos suben, digamos, actualizaciones en cuanto a sus logros personales, porque como tenía que ver con esto de la identidad del cuestionario, pues se nos ocurría que preguntar eso sería relevante. ¿Qué tan cercana considera a las personas con las cuales tiene interacciones? Pues moderadamente cercana, en un 51%. El otro espectro es bastante interesante también de revisar. ¿Qué tipo de interacciones comenta? Fundamentalmente, probablemente por ser estudiantes, lo que más hacen es compartir información tal cual están sugiriendo ellos acá. Pusimos opciones como un poco locas, digamos, como esto de trolear o denunciar troles y perfiles falsos, y salió relevante. Yo no pensé que fuera a salir como mucho al respecto. Les preguntamos también qué les motivaba, por otro lado, a compartir fotografías, y bueno, planteamos una acción que era como contar visualmente sus experiencias, y fue la que más alto salió. Yo pensé que iba a salir más alto recibir reacciones, pero bueno, ha salido de esta forma, y nos parece pues relevante o interesante de compartir. Sí, tal vez nada más aclarar que nosotros hicimos las preguntas cerradas, ¿verdad? Y bueno, evidentemente las opciones se podían mejorar, ¿verdad? Pero bueno, solo tuvimos muy poquitos días, digamos. Ustedes podrían decir, es que ahí, ¿qué le motiva a compartir fotografías? Pueden haber otras opciones, pero bueno, eso fue lo que se nos ocurrió en los poquitos días que teníamos para hacer el instrumento y recolectar la información, ¿verdad? Digamos que las variables se podían mejorar en todos los casos, pero bueno, eso fue lo que hicimos como para indagar el tema de los usos, ¿verdad? Y bueno, aquí hay una posibilidad como muy amplia de imaginar usos también en función de nuestros temas de investigación. A mí me parece bastante interesante las preguntas que estaban haciendo, especialmente la del marco, me pareció bastante interesante, por interés personal, digamos, me pareció bastante interesante esa pregunta sobre el marco y la respuesta, por supuesto. Claro, ustedes tienen que saber, aquí, como les dije antes, la práctica tenía fines de que ustedes se planteen estas preguntas y traten de elaborarlas, por supuesto, sin dejar de decir, y sabíamos, tenían poco tiempo para afinar las preguntas, las alternativas que ofrecían y todo eso. Entonces no es problema. La cosa es la reflexión y el tipo de resultados que les comparten. Por ejemplo, la pregunta esa sobre denunciar trolls y cosas así, me parece también bastante como alternativa, digamos, posibilidad de marcado, me parece interesante que lo marquen, de hecho, que eso es bueno, o bueno, digamos, para distintos fines. Entonces, bueno, pero esa es, digamos, la dinámica de la idea y entonces, del objetivo de la práctica. Indagar, cuestionarse ustedes, ver qué resultados obtenían, si esos resultados les abrían luces de mejorar la misma encuesta o de investigaciones de profundizar sobre distintos puntos. Y eso creo que es lo fundamental. No sé si alguien más, Natalia, no sé. Sí, yo nada más quería comentar un poco con los resultados que presentaron Cindy y Luis sobre cuáles redes sociales, digamos, cuenta y cuántas tienen en el celular. También hay que preguntarse también cuánto tiempo le dedican a cada red social, ¿verdad? Porque es interesante pensando en la población que se trabaja, que está como esta creencia de que los jóvenes no utilizan Facebook, ¿verdad? Entonces llama la atención que digamos que la mayoría dice que tiene Facebook y que lo tiene en el celular, pero habría que ver realmente cuál es el uso que le da, que tal vez menos tengan Twitter, pero que la cantidad de tiempo que le dedican sea mayor a la que dedican los que tienen Facebook, porque muchos lo tienen como descargado, pero lo ven una vez al mes, una vez cada 2 meses, o para nada más revisar los reviews de los cursos antes de hacer la matrícula, ¿verdad? Entonces eso sería como interesante también ver cuál es la dinámica que se da con cada una de las redes sociales en particular, digamos, más allá de cuáles tengan en sus dispositivos, ¿verdad? Nada más como algo que tomar en cuenta. Y realzar, digamos, el papel de tener la aplicación de la red social en el teléfono. Si tiene la aplicación en el teléfono, tiene unas características, o sea, el acceso es mucho más fácil
que si tienes que abrir un buscador de internet, meter la dirección, aunque esté grabada ahí, digamos, y que sea muy rapidito de meter, eh, pero es un acceso más fácil a las redes sociales. Y otra, que se me acaba de ocurrir otra pregunta sobre el uso que tenía que hacer las redes sociales, es si tienen activadas notificaciones en los teléfonos de las redes sociales, porque eso hace que sientan más atracción a hacer clic y ver de qué va la notificación o qué fue, porque la notificación a veces dice comentario o interactuó y uno no sabe qué fue lo que hizo y abre solo para ver que un like más o algo así, no sé, etc. Eh, entonces eso también creo que puede ser una pregunta bastante interesante de hacer. No sé, Yo Natalia, nada más quería ¿alguna? hacer un Sí. pequeño comentario con eso y es que yo creo que la mayoría de las personas tampoco saben que tienen la posibilidad de desactivarlas, ¿verdad? Porque usualmente esas opciones se encuentran en lo más recóndito de lo recóndito de la configuración, porque obviamente la plataforma por sí misma quiere que la gente interactúe. Entonces, la mayoría de personas tiene todas las notificaciones activadas por default y a veces dice, uy, pero qué montón de notificaciones y no las quita porque de repente no se toma el tiempo como para sentarse y revisar bien a profundidad la configuración de las plataformas. No sé si lo dije en algún día de esto, pero haciendo estas entrevistas fuera de la GAM, porque, bueno, eso que acaba de decir Rocío es verdad y eso sucede mucho, que hay personas que no saben cómo quitar las notificaciones y reciben notificaciones. Y, una pregunta, se me fue a revisar, ustedes no pusieron YouTube, Cindy, ¿no es cierto? En la lista de redes sociales y todo eso. No, después me quedé pensando que nos hacía falta esa, pero sí, no la pusimos. ¿No? Sí, eso solamente que me quedó dando vuelta en la cabeza. Otras personas sí lo mencionaron. No sé si alguien que lo haya digamos, preguntado, que quisiera comentar al respecto antes de... Porque sí hay varias gente que lo preguntó, como Okay. de utilizar. Bueno, pero una cosa que hicimos que me pasaban en las entrevistas fuera de la GAM, especialmente en el sector semirurales, rurales, bueno, semirurales casi todos, o semiurbanos, fue que entrevistábamos a personas y decían, no, me informaba me llegaban mensajes por el Face. Y yo por el Face, y preguntaba, pero por el Facebook. Facebook, sí, por Facebook. Y yo les mostraba si era Facebook y me decía, no, ese no. Y al final estaban hablando de WhatsApp. Me llamó la atención, por si acaso hacen, o sea, por supuesto, con la población que ustedes trabajaron, no creo que tengan esa confusión, digamos, pero cuando uno sale a ciertos sectores, a veces le dicen Facebook a todas las redes sociales o cosas así, usan un término para todas las redes sociales. Bueno, que ya lo dijo Luis al momento, si usan Instagram, Facebook o WhatsApp, al final viene a ser Facebook. Pero bueno, estamos, ¿no? ¿Seguimos, Natalia? Sí, seguimos. Bueno, ¿cómo obtener datos? Ustedes vieron en la sesión pasada, vimos algunas formas de obtener datos. Unos eran con el eye tracker y ahora les voy a mostrar rápidamente qué pasa con el eye tracker. Bueno, el eye tracker sigue los movimientos oculares y se hacen investigaciones experimentales, cuasi experimentales, pero también se pueden hacer exploratorias. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Ajá, No, ya, devuélvete. ajá. Es que ¿me dejas compartir mi pantalla mejor? Sí, ya está habilitado. Pero, ahí va. Ok. Un segundo para compartirles. Ay.
sé qué me... Aquí. Primero compartirles esta, un segundo. ¿Ven aquí? ¿Ven ya? Sí, sí se ve. Sí se ve. Bueno, estos son aparatos de eye tracker que siguen movimientos de los movimientos oculares. Por ejemplo, nosotros en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas se tiene este eye tracker que está aquí, que no sé si me siguen, si ven la flechita, el mouse, sí lo ven, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces, es este. Este sensor de acá abajo es lo que son donde salen los infrarrojos que siguen los movimientos de la pupila, aperturas de la pupila. Es lo mismo que el sensor que tienen acá, acá, aquí lo tienen más chiquitito. Es como este aparato que, para que se entienda qué tipos de eye tracker. No sé si alguien ha jugado Wii o conoce un Wii. Es como ese sensor que sigue el movimiento corporal, pero este es infrarrojo que sigue el movimiento ocular. Y sigue el movimiento ocular y las detenciones que hacen los ojos. Y yo les voy a mostrar aquí un video para que tengan una idea de un trabajo que ustedes leyeron. Ok. Voy a tenerlo ahí. No, ahí no se ve muy bien. Ahí. Ustedes ven este punto que está acá, este otro que está acá, este que está acá y acá hay otro. Estos puntos son las fijaciones que hace la persona que está pasando en este momento, dónde se detiene y el número que aparece ahí es el número de la fijación, o sea, el consecutivo de la fijación, y entre más ancho, más grande el círculo, mayor el tiempo de detención. Entonces, para que vean un poco, voy a hacerlo correr 15 segundos para que vean un poco cómo... Ay, perdón. De nuevo. Bueno, aquí lo que vemos es la cuenta de una persona que está revisando su muro y va viendo distintas cosas. Por supuesto, ustedes ven la rapidez de movimientos, vieron que se detuvo en un par de posts en este ratito, en uno principalmente de Teletica, o Telenoticias, perdón, que apareció ahí, fue el que más se detuvo. Y nosotros lo que hicimos acá, obviamente después esto exporta estos videos que están viendo y después hicimos el análisis de los videos, de estos videos. También nos tira el eye tracker los tiempos de las detenciones y todo eso, solamente que en esta revisión no podemos, el dato que tira el eye tracker sobre los tiempos de las detenciones no las podemos asociar necesariamente a lo que está viendo la persona porque varía de muro en muro y entonces no tenemos controlado ese elemento. Este era un acercamiento exploratorio para ver lo que teníamos de resultados. Pero bueno, nos permitió ver la interacción, la interacción es cuando se daban interacciones directamente con los muros y además pudimos ver los tiempos de lecturas que le dedicaban a los posts y vean cómo pasan y pasan posteos y el papel que juega el scroll. Esto entonces, para que ustedes vean, el eye tracker es una técnica, podemos generar investigación experimental controlando todas las variables, todas las variables imaginables, porque alguien puede pensar que aparece alguna variable oculta por ahí no controlada, pero podemos generar investigación experimental
podemos hacer cuasi experimentales, es decir, que alguna variable no estamos controlando, y estos tipos de investigaciones exploratorias. A partir de estas investigaciones exploratorias nos dan muchos resultados, muchas pistas, digamos, para hacer otras investigaciones más detenidas, no solo en esta línea más experimental, sino también más social, por ejemplo, que tiene que ver con el uso de interacción con, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con, ustedes le llevan el artículo, con memes y noticias, pero también hay otro tipo de publicaciones, entonces también ver qué interacción hay con el otro tipo de publicación, qué interacciones hacen realmente, porque dicen que hacen interacciones, pero después vemos que no hacen interacciones o que se fijan muy poco en ciertas cosas. El papel de la publicidad que aparece, por ejemplo, cómo llama la atención o no llama la atención la publicidad que aparece. El papel de las imágenes, que eso no, es un factor importantísimo, las imágenes. El orden de entrada, que es parte de lo que ustedes vieron en el punto de entrada, digamos, hacia el posteo, qué es lo que nos llama la atención en el posteo. Y bueno, y los tiempos. Si ustedes se fijaron en el artículo, estamos hablando de tiempos de detención en cada posteo que son mínimos. Estamos hablando de alrededor de 5 segundos y máximo 10 segundos en general, pero en realidad de 5 segundos a menos. Si ustedes vieron lo que acabamos de revisar, creo que el posteo ese de Telenoticias debe haber durado 5 segundos o a lo mejor un poquito más, entre 5 y 10 segundos, el que vimos ahí, que se detuvo la persona. Entonces estamos viendo un tipo de uso y de relación, de interacción con las redes sociales que es particular. Entonces, que eso determina, por ejemplo, el hecho, las personas que se informan en redes sociales, se informan, digamos, de esta manera. Y eso hay que entenderlo. O sea, y eso genera comprensiones, hace construcciones de sentido determinadas. Las personas, por eso, por ejemplo, puede ser más efectivo, para eso en términos, más efectivo un meme que un copy extenso en el que escribamos opiniones extensas. Porque un meme en 5 segundos lo procesamos, lo vimos, la información es reducida y lo procesamos. En cambio, en un posteo mejor requiere que la persona se detenga, lo lea, además que le llame la atención. Vean que haciendo scroll puede ser que el posteo no le llame la atención de una vez a la persona y que necesitemos acompañarlo con alguna imagen, necesitemos acompañarlo con algo más para llamar la atención. Una cosa interesante que tiene que ver también con las reacciones que salían de las encuestas, de lo que dijo Rocío, que ha señalado, es el tema del algoritmo, es decir, que la posibilidad de que a otra persona le aparezca lo que uno posteó en su muro y en los primeros lugares de su muro, y otra cosa es lo atractivo que era lo que compartió para las otras personas. Y eso es algo a tener en cuenta, tanto en la producción como en la investigación. No sé si tienen preguntas sobre el Light Tracker en general y esta técnica o este método. Luis pregunta en el chat que cuántos segundos dura aproximadamente las personas cuando ven un meme. Obviamente nosotros no podemos generalizar los resultados, pero lo que nos está mostrando que el patrón de lectura es de 5 segundos. O sea, ese es como el patrón de lectura en general, generalizado. O sea, la mayoría del tiempo no supera los 5 segundos. Entonces, eso es lo que no tenemos controlado, por ejemplo, en esto que hemos observado. De hecho, eso que queremos hacer son las preguntas y las investigaciones futuras que queremos hacer. Bueno, que queremos, pero no sé si va a haber tiempo para hacerla y todo eso, pero
es los tiempos, la relación de tiempos de lectura con tipos de memes. Porque hay distintos tipos de memes, no solo en el formato en sí, sino que hay tipos de memes en el tipo de información que aparece. Porque está el tipo, por ejemplo, el meme que hace referencia a un estado afectivo de la persona que está publicando el meme respecto a algo. El meme que es informativo sobre algo, sobre crítica de algo. O sea, hay como distintos tipos de contenido en los memes y lo que queremos ver es como el tiempo de lectura y el tiempo de atención que genera los distintos tipos de contenido de los memes. Entonces, por ejemplo, algo que nos llamaba la atención es que en las noticias, por ejemplo, la revisión de quién lo publicó era menos, o sea, iban a leer quién lo publicó menos que con los memes. Pero la pregunta ahí era, bueno, pero el meme que se estaba publicando era uno que expresaba un estado afectivo o que expresaba una opinión de la persona que lo estaba publicando, podía ser más, podía explicar que nosotros como usuarios viendo el meme vayamos a la persona para entender, este es el estado afectivo de esta persona, de este usuario determinado, o esta es la opinión de este usuario determinado, y tenemos que ir a comprobar quién es el usuario que lo presenta. En cambio, en una noticia de un medio de comunicación, a lo mejor esa preocupación no es tan relevante, y es más ver el contenido y el medio además aparece, se repite en algún otro lugar como logo o alguna cosa así. No sé, Jorge, ¿qué? El micrófono. Perdón, yo quería agradecer que nos introdujeras a ese método de investigación que realmente me parece fantástico. Yo no lo conocía, el artículo me parece tremendamente revelador y probablemente lo que más interesante me parece son dos cosas. La primera es esa manera en la que logramos rastrear e identificar la dimensión práctica, digamos, del consumo simbólico, que es algo que realmente es complicado de hacer desde comunicación y creo que en general desde ciencias sociales. Entonces eso es una constancia que es súper reveladora. Y la segunda, que es lo que más interesante me pareció y lo que más susto me genera, es constatar la velocidad a la que consumimos hoy en día, como en 5 minutos vos podés consumir. En 5 minutos, sí, en total, en vos total. podés hacer una evidencia de consumo, pero frenético, es decir, eso, es loco pensarnos como sociedad desde ese lugar, ¿verdad? Es increíble, o sea, no sé cuánta fue la cantidad de noticias que consumió cada persona, yo creo que ahí identificaste algunos datos, pero esos datos no lo vi, pero se ve que es una cosa rapidísima. De hecho, en el video que nos mostraste ahora, es impresionante ver cómo la gente va, ¿verdad? Entonces, digo, ese frenesí también digamos, evidencia la dificultad de construir sentido juntos, ¿verdad? Si todo el mundo consume a tal velocidad, ¿de cómo hacemos para ponernos de acuerdo? En fin, me pareció muy interesante. No, eso de hecho nosotros justamente esa era como la duda, digamos, porque, por ejemplo, en las elecciones del 2018 se llamó mucha atención de los medios de comunicación, de las redes sociales, el papel, etcétera. Se ha dicho la importancia, la influencia, los contenidos mediáticos, pero después cuando vemos que, digamos, saquemos un promedio, ahí digamos que se dedican 5 segundos, parejo, aunque vemos que es menos, digamos, 5 segundos a los posteos, vemos que el nivel de procesamiento, de comprensión, no puede ser muy profundo, y además, lo que decías, un nivel de fragmentación de información, etcétera, que impresiona, digamos, y estamos diciendo en 5 minutos que los enfrentamos ahí, bueno, 4, digamos, que se dedicaron entre meter la clave y todas esas cosas, fueron aproximadamente como 4 minutos y medio, pero llama demasiado la atención. Y, por ejemplo, si tomamos los resultados que decía Cindy, de esa gente que decía que se metía más de 25 veces al día, creo que era así, creo que 25, bueno, vamos viendo cuál es el consumo que tienen y todo ese elemento. Luis me pregunta si lo hicimos con Instagram o Twitter. No lo hemos hecho con eso, lo hicimos con Facebook,
porque no podemos, no podemos hacerlo con todo, digamos, toma un montón de tiempo. De hecho, para que sepan, el proceso era, entraban, bueno, consentimiento informado, todo eso, entraban a Facebook, usaban Facebook, tenían su Facebook, después los hacíamos entrar a una página de Facebook de un medio de comunicación en específico, interactuaban con ese medio de comunicación en específico, y por último por último con el eye tracker, los hacíamos hacíamos leer una noticia y después les hacíamos un test de comprensión de la noticia. Eso con el eye tracker. Y después del test de comprensión venía una entrevista a profundidad sobre el uso de redes sociales, etcétera, y un montón de preguntas ahí. No específicas de lo que vio recién, pero sí del uso de redes sociales y todo eso. Entonces estaban al final como 1 hora cada participante con nosotros. Entonces era larguísimo ya solo con eso. Y vean que tenemos un montón de resultados que todavía no hemos podido procesar porque es demasiado. O sea, usted vio en este video. Estos videos después nosotros los analizamos en ELAN, que yo no les voy a presentar ELAN acá, pero si a alguien le interesa, a lo mejor, bueno, si a alguien le interesa, ELAN es un software que creó el Max Planck Institute que sirve mucho para el análisis de videos. Para videos lo recomiendo muchísimo. Si a alguien le interesa, la próxima semana, el viernes, yo podría hacer una breve introducción a ELAN, pero muy breve, porque la próxima sesión vamos a ver Ant Conk y Max QDA, pero yo no había pensado que podíamos ver también el Ant, si a alguien le interesa el tema de los videos. Entonces, para hacerles una breve introducción, y es un software gratuito, entonces yo podía enseñarles un poquito para que no partan de cero a usarlo, obviamente, en el tiempo que quieren. Ya dijeron que sí, no sé si fue buena idea preguntar si les interesa. Pero bueno, Maribel tiene la mano levantada. sí, un segundo, voy a poner aquí el que me están preguntando el nombre. Ahí lo pongo. Entonces lo voy a poner. Entonces, si pueden, bueno, Natalia, podemos mandarle el enlace a la página para que lo puedan bajar. Sí, yo se los paso donde están todas las plataformas. Para que lo tengan en la compu para la próxima sesión. Bueno, ahí lo puso Luis, creo. Sí, ese tiene que ser porque es de Holanda. Maribel. Perdón, para cerrar. Okay. Un segundo, Maribel, para cerrar. Entonces, esos videos los pasábamos por el LAN y teníamos que hacer el análisis fino. Entonces, tenemos todos estos otros resultados ahí pendientes de procesar. Y lo otro que quería responderle a, ¿qué era? Ronald o Rolando, no me acuerdo, Science, Ronald, que el eye tracker tira un montón de datos y si trae los datos en milisegundos. El problema es que no lo podemos, esa información del eye tracker no la podemos usar en este caso específico que vimos, porque los muros variaban de cada persona. Entonces teníamos que ver lo que aparecía en la pantalla no era lo mismo a cada persona. Entonces los milisegundos de las personas, cuando son videos con una captura de pantalla, no nos sirve mucho el dato que tira el eye tracker. Cuando es experimental y tenemos controlado lo que ven, ahí segundos nos sirven muchísimo los que tira el eye tracker, especialmente cuando son imágenes fijas. Cuando hay que mover, por ejemplo, hacer scroll o video en la pantalla, es un poquito más complicado la parte de los datos que tira el eye tracker. Pero sí tira datos, si es con imágenes fijas, o sea, por ejemplo, con memes o algo así, que uno pueda tirarle memes, ahí los datos que tira el eye tracker son muy buenos y uno le marca los lugares de interés y tira los datos según los distintos áreas de interés que le vayamos marcando. El número que aparece es el conteo secuencial de la fijación.
por si acaso, Ron. O sea, que aparece 425 es la fijación número 425 que hizo la persona desde que comenzó a correr la grabación. Es eso. Maribel, ahora sí, perdona. No hay problema. Es un comentario más bien sobre el eye tracker. La semana pasada estuve haciendo un formulario del Google Docs y quise ponerle un temporizador. Entonces busqué extensiones y una de las extensiones, que era premium, ofrecía un eye tracking. Entonces yo estaba pensando, hacia eso nos estamos moviendo en la evaluación, hacia ya no un profesor que puede ser que se canse un rato y mire para otro lado durante un proceso de admisión, sino básicamente un eye tracking que nos esté mirando todo el tiempo y que no haya posibilidad de cansancio. Ahora con lo que mencionas, el eye tracking requiere un hardware a nivel del usuario también, no solamente del que emite el examen. ¿Eso es así? Pero es que el eye tracking del Google Form, mi duda es si no es más bien una grabación de video de la cara de la persona mientras está haciendo el examen o la encuesta, lo que sea que está haciendo. El de nosotros sigue el movimiento, lo que hace es seguir el movimiento de las pupilas de un lado para otro. La cámara del computador no permite hacer ese seguimiento. Claro. Lo que va a seguir es la cara, la atención que pone, y podemos seguir cosas afectivas, por ejemplo, reacción de la persona, o que la persona está mirando ahí y podemos, como, digamos, controlar que no esté Mirando a otro lado. exacto, revisando libros, o que sea otra persona la que está frente al computador, que también es una forma de control ahí, digamos, para la parte de exámenes y todo eso. Entonces, yo no creo que es otra línea, es de cámara, de registrar en la cámara lo que está pasando frente al examen, en este caso, o de encuesta, lo que se vaya a hacer con el Google Form. Y otra cosa es el eye tracker que nosotros hacemos, que seguimos el movimiento ocular directamente por donde va en la página. Ahora, eventualmente podría convertirse en una herramienta de evaluación, eventualmente, digo. Sí. De hecho, o sea, de evaluación. Si es que se tuviese todo el equipo y todo lo complicado y todavía caro que es el equipo, pero obviamente... Exacto. Si hoy es caro, a lo mejor en 10 años más todas las compus vienen con el sistema de eye tracker. O sea, podría ser que nos sorprendamos y que todas tengan, como avanza la tecnología, pero sí podría ser un elemento de control completamente. O sea, nosotros nos damos cuenta, o sea, con el eye tracker nos damos cuenta que mira a las personas, y nosotros podemos poner una imagen y darnos cuenta inmediatamente que está mirando a la persona en la imagen. Entonces, en el que acabamos de ver es muy difícil, pero en el otro tipo de tracker, en otro tipo de experimento, cosas así, es mucho más fácil, que es más controlado. Podemos ver qué parte, por ejemplo, del cuerpo de una persona está viendo. De una vez podemos saber qué está viendo. Podemos saber qué está viendo de la página web. Podemos ver todo lo que está haciendo, digamos, que está mirando la persona. De hecho, los eye trackers que les mostré son los sensores que están en el computador para trabajar, hacer investigación con el computador. Pero ahí hay trackers que son glass, o sea, que son anteojos, y se los ponemos a las personas y las personas caminan o hacen como sus movimientos cotidianos y van viendo cosas. Y ese se usa mucho se está usando mucho, por ejemplo, en temas de marketing, por ejemplo, en supermercados, en tiendas, de cómo poner las cosas o qué cosas, incluso ¿cómo se llama? De frascos, etcétera, etiquetados que llamen la atención a las personas. Entonces se usan esos clases que hemos pensado nosotros usarlo porque nuestra investigación... Un segundo. Perdón. Que nuestra investigación está centrada en computadores, porque es más fácil de manejar todo esto del eye tracker, pero lo que queremos hacer, o sea, el ideal para nosotros sería trabajar con el celular. El problema es que los lentes
con el celular cuesta mucho controlar bien, porque hay que calibrar el visor, digamos, que sigue el movimiento de los ojos con lo que está mirando, y cuesta mucho calibrar la mirada en un celular porque es una pantalla muy pequeña, entonces no podemos calibrar bien eso. Apreciación de arte con eye tracker. No conozco porque no me he metido en el tema de apreciación de arte, pero podríamos buscar. De interacciones sociales, creo que sí hay. De parte de interacciones sociales, yo creo que sí hay trabajos con eye tracking e interacciones sociales. He visto, lo que, por si acaso, lo que están usando mucho con glasses también, o sea, con los lentes, es en deporte. Entonces, por ejemplo, se lo ponen a Cristiano Ronaldo para ver qué es lo que mira mientras está jugando fútbol, o sea, qué es lo que están mirando los deportistas. Hay una con lectura de partituras, con músicos y lecturas de partituras. Ese sí conozco, ese trabajo. Ese sí lo conozco. Con apreciación de arte, yo creo que debe haber, porque yo creo que tengo la sensación de revisar, porque creo que hay uno que hacen museos, o sea, que en trabajo con museos, en el paseo por el museo donde se detienen obras. Yo no sé si se detiene, si la investigación se centra en qué miran de los cuadros y de obras de arte, eso, o más bien como las disposiciones en el espacio y elementos que atraen. Pero eso hay que buscar, pero se está avanzando mucho en ese tipo de investigación y se está aplicando bastante, por ejemplo, para conducir. Que ver, que mira. De hecho, todo esto de los autos autónomos, hay toda una cosa de sensores de los autos y todo eso, pero también entender cómo las personas manejamos, qué es lo que miramos nosotros cuando estamos manejando, para que el vehículo también ponga atención a esos elementos, porque seguimos conduciendo mejor que un vehículo autónomo. Entonces, ¿qué es lo que miramos? ¿A qué le ponemos atención? ¿Cómo medimos? Entonces, eso también se están haciendo investigaciones. Y en las señales, por ejemplo, como una queja mía de acá en Costa Rica, que las señales de tránsito están siempre mal puestas, o sea, como o escondidas, o tarde, o no están, o no se entiende qué es lo que quiso decir. Bueno, también están haciendo investigaciones con señales. Yo conocí a la gente en la Universidad de Valencia, conocí a la gente que estaba trabajando con señales de tránsito y proyectos con el Ministerio de Obras Públicas, bueno, no se llama así de transporte, no me acuerdo cómo se llama el ministerio en España, pero directamente con ellos, digamos, con la gente encargada del tránsito, del tráfico, del tránsito en Valencia. Entonces hay bastantes trabajos en eso y se está mejorando con mayor acceso a todo eso. Nosotros, por ejemplo, lo que queríamos ahora y estábamos consiguiendo, pero la pandemia y los reajustes presupuestarios dentro de la U nos impidió, es que nos habían otorgado la compra de un eye tracker portátil, es decir, este mismo sensor, pero más pequeño, cosa que se manejara con una laptop y saliéramos de la U con una maletita con el eye tracker. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos eye trackers son dedicados, entonces están en como lugares específicos, centros de investigación. En la UCR, el Instituto de Investigaciones Lingüísticas tiene, el Instituto de Investigaciones Psicológicas tiene, el Centro de Investigaciones en Neurociencias tiene. Ellos yo sé que tienen. Yo me acuerdo que en computación tenían uno, pero tenían el sensor y no lo estaban usando y estaban creando, o sea, como que, pero hace unos años, no sé cómo se habrá mejorado la situación actualmente, pero ellos tienen. El problema es que son delicados, entonces hay que tenerlos en un lugar muy tranquilo y entonces significa que la población que participa, los informantes que van a participar, son muy delimitados y muy controlados y sabemos que nuestros estudiantes, la población universitaria de la Universidad de Costa Rica o de la UNA, por tu caso, son grupos sociales privilegiados en cierto sentido y no representan necesariamente a toda la población y por eso necesitamos uno portátil para llegar a otros lugares a que otra gente participe en estas investigaciones. Pero yo creo que es una metodología de investigación bastante útil, nos permite observar
lo que mira a las personas, cómo mira, qué les llama la atención. Y repito, desde lo netamente experimental a lo cuasi experimental a estos trabajos más exploratorios que como ven arrojan un montón de datos y muy interesantes que alguien puede discutir, que no podemos generalizar y todo eso. Puede ser que no podamos generalizar, pero para eso habrá otras investigaciones que nos puedan ver si se generalizan o no esos datos. No sé si tienen a ver si en el chat hay alguna pregunta más que se me esté quedando. Creo que no. ¿Seguimos? Pregunta si se da combinado. Sí, se usa bastante. O sea, bastante en las investigaciones en neurociencia y en ciencias cognitivas lo han utilizado. De hecho, nosotros estábamos diseñando una investigación utilizando los dos, que tenía que ver con lo de noticias falsas, digamos, noticias o fake news en un sentido más amplio, que no son noticias. Pero se usa bastante esa relación, digamos, entre lo que ven, la relación de atención con determinados estímulos y ondas cerebrales determinadas, aumento, disminución, etcétera, de ondas cerebrales determinadas. Nosotros la investigación que queríamos hacer era viendo estímulos determinados y viendo si hay decisiones de compartir o no compartir el estímulo con cierta atención hacia ese estímulo y cierta reacción en las ondas cerebrales que tienen que ver con lo afectivo. Sigamos. Entonces, bueno, otra, ahora con redes sociales, digamos, para seguir avanzando, es cómo recoger datos a través de las redes sociales. Las redes sociales tienen APIs determinadas. La semana pasada les decíamos que tenían aplicaciones, o sea, interfaces ahí para recoger datos. Ahí están las direcciones, está la oficial de Facebook, que es bien básica, ¿no? Pero hay una que es la que usamos ahora, que es esa más académica, pero hay que firmar un contrato y todo eso, o sea, es un trámite, pero esa sí permite recoger más cosas, más datos. Y está la de Twitter, solo la de Twitter creo que se recogen más datos que incluso la académica de Facebook. O sea, de quién comparte seguimiento a esa persona, a los usuarios y todo eso. Entonces, cosa que en la de Facebook no se puede. Entonces, ahí para que sepan, pueden usar esas. Ese es como un camino legal de las empresas estas. Son, por supuesto, APIs que controlan estas empresas. Entonces, a lo mejor hay ciertos contenidos a los que no llegamos y hay cierta información que no vamos a llegar porque ellos tienen decidido que no se llegará a esa información. Podemos seguir. Bueno, ustedes leyeron sobre la Scrollback Tank. Ahí la lectura que ustedes tuvieron es como una descripción detallada de lo que hicieron ellos, que aplicaron ellos, y creo que es bastante ilustrativo de lo que podemos hacer con esta técnica. Ese momento de revisión que hacen las personas de las redes sociales, y no voy a profundizar más en esto, solamente porque necesitamos avanzar para otras cosas. Pero ahí la lectura es muy claro cómo lo usaron, cómo lo aplicaron, y creo que es otro método bastante bueno. Este método de alguna manera se puede combinar, por ejemplo, con el eye tracker. Entonces la parte de revisión de sus cuentas lo podemos registrar también con eye tracker. Solamente que ahí hay que tener cuidado si les vamos haciendo preguntas durante, porque eso va a desviar la mirada y hay ciertas cosas que no van a tener, no vamos a poder considerar de la parte del eye tracker. Pero bueno, por lo menos
un seguimiento de ciertas fijaciones, de lo que mira o no mira la persona en su cuenta. Sigamos. Ok, otra forma de obtener datos, y estas son más, perdón, no con R yo creo que no se puede, pero con Python sí, es otra ya crear programas, y hay algunas APIs, hay más, digamos, ilegales que hacen captura de Facebook. Y uno puede programar también algo para que capture cosas de Facebook, pero eso, digamos, es el camino no legal, digamos. Pero bueno, pero es otra forma de hacerlo. Para algunos fines podrían ser útiles, entonces también lo pueden utilizar. Después tenemos, que les quería presentar esta plataforma Tendencias, que es, la pueden abrir. Yo la voy a abrir para mostrarse. ¿La están abriendo? Todavía no. Tienen, Natalia, ¿les puedes copiar en el chat Sí, eso justamente estoy haciendo. Ahí está. Deberían llegar a esta pantalla que tienen aquí al frente mío. Ok. ¿Lo tienen? Vamos. Bueno, esta plataforma todavía está en marcha blanca. ¿Okay? Entonces, por eso, por ejemplo, ahí dice iniciar sesión, todavía no hay que registrarse y todo eso, y estamos con uso exclusivo para nosotros. Esta plataforma es una consulta, una base de datos que se obtuvo en el 2018 y 2019. Es dentro del proyecto, se me olvidó el nombre del proyecto. Democracia. Ajá, Sí, el de Big ¿cómo es? Data. Sí. Redes y no me acuerdo, pero sí es como de Big Data. Ahora le ponemos el nombre oficial para que no se nos olvide ponerlo ahí. Este es como un producto de ese proyecto de investigación en el que participó el Centro de Investigación en Comunicación, el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNED y el Centro Nacional de Alta Tecnología, y generaron esta plataforma. Esta plataforma lo que tiene es un corpus de posteos de medios de comunicaciones de Costa Rica del 2018 y 2019. Entonces, ¿cómo se usa? Tienen dos partes, una de datos y otra de visualizaciones. La de datos, hagan clic en datos, entran aquí, aquí tienen una serie de filtros. Primero el año, después los medios de comunicación y después ciertas categorías temáticas de los posteos. Estas categorías temáticas están automatizadas. Es decir, no es que una persona haya clasificado el posteo dentro de estas categorías, sino se creó un algoritmo que clasifica de una vez los textos dentro de las categorías. ¿Okay? Eso para que tengan claro, o sea, esto no son secciones de los medios de comunicación, sino son categorías construidas dentro del proyecto de investigación y se generó un algoritmo que es bastante certero, digamos, estamos hablando como el 90%, 85-90% de certeza en la asignación de categorías de los posteos. Voy a ver el chat, sí, ¿qué pregunta? Ah, perdón, ahí está Natalia poniendo el nombre oficial de la investigación. Bueno, hay una opción aquí de poner una palabra. Ustedes ponen la palabra, pero tienen que poner los filtros.
Entonces eso es importante. Una cosa de uso, por ejemplo, 2019. Si ustedes ponen 2019, tienen que poner aquí aplicar. Cada cambio que hagan en el filtro, tienen que poner aplicar, porque si no, no lo procesa el cambio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, voy a poner 2019, Amelia Rueda, son de posteos en Facebook. 2019, y aquí a mano derecha va tirando los resultados de búsqueda. Entonces, cada vez que ponemos aplicar, va ajustándose. Y ponemos política. Bueno, de política no clasificó nada dentro de política. Dejemos, veamos si de ahí no tira. Bueno, como está en marcha blanca, puede tirar errores. Adrián, yo lo probé y las categorías de contenido no está mostrando ninguna en ninguno de los medios. Seguramente hay un problemilla con él. Eso puede ser que estén trabajando. A ver. Porque la Nación Política sí tira. Voy a poner la Nación. Acuérdense que cada cambio que hagan tienen que poner a aplicar, por si acaso. Ahí sí tira. Ahí sí tira. Sí, yo sé que la Nación, semanarios sí sirven bastante. Puede ser que otros no estén clasificados o algún elemento. Voy a averiguar qué es. Acuérdense que está en marcha blanca. Y tiene esta opción de descargar búsqueda. La descarga, yo puse a descargar, vamos a ver si está funcionando o no está funcionando, porque estaba fallando el descargar la búsqueda. Si hacen clic aquí, en alguna, por ejemplo esta, aparece un poquito del posteo, la fecha de publicación de ese posteo, cuántas veces fue compartido en Facebook, esta seguramente ninguna, la cantidad de reacciones en Facebook, la cantidad de reacciones en Facebook y la cantidad de interacciones. De reacciones son me gusta, no me gusta, y en interacción se incluyen comentarios y compartir, etc. Y tienen aquí el enlace al posteo. Obviamente no todos los enlaces llevan al posteo porque algunos se han eliminado. Aquí lo tenemos. Okay. No sé si se abrió el Facebook, ¿lo ven ustedes? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Entonces tenemos... Ok. Tenemos estas opciones y aquí podemos poner, por ejemplo, manifestas. Sí, sin tilde. Busquen sin tilde. Y vean, por las personas que están trabajando con manifestaciones y todo eso, y tira todo. Que aquí hay 2 páginas de resultados. Entonces, cosas para tener en cuenta. Bueno, primero que está en marcha blanca y hay que afinarles algunas cosas en esto de las búsquedas, en la descarga de la búsqueda. Después tenemos esta opción de buscar a partir de algún término en específico. Yo les digo que La Nación funciona bastante bien, Semanario Telenoticias funciona bastante bien, CR Hoy no lo he visto, vamos a ver CR Hoy. CR Hoy también. Y hay otros que ahí están más o menos. Ya vimos que a media rueda no está muy bien, pero bueno, ahí se va afinando la plataforma. En la plataforma va a haber que registrarse, pero para nosotros lo podemos usar así. ¿Okay? Veamos ahora la otra parte. La parte de visualizaciones, tenemos 4 tipos de visualizaciones. Esta parte se demora un poquito en cargar. Entonces, tengan un poco de paciencia, seguramente no les
quizás no les aparece nada todavía a ustedes, pero debería... Ok, la parte de visualizaciones tenemos 4 tipos. Uno es por de las palabras más frecuentes, otro por las temáticas, por esas categorías que aparecían en la parte de datos abajo, sucesos, política, etc. Después por la cantidad de posteos en Facebook y después por la cantidad de interacciones que hay en cada uno de esos, no en cada uno de esos posteos, en total, porque es mensual. Vean que es mensual, no lo pueden poner diario, o sea, se puede visualizar de alguna manera un poco diario, pero es mensual. Entonces, por ejemplo, podemos poner 2019, febrero. Y ahí tenemos las palabras que en febrero tienen mayor frecuencia. Saben que en el centro y por tamaño son las más utilizadas. Ven que aquí aparece cuántas veces fue nombrada. O sea, apareció en los posteos. Entonces esto sirve de guía. El tema es que es del mes. No es que sea de un día o en específico, ni podemos poner aquí la búsqueda de palabras, como antes habíamos puesto, ¿se acuerdan? Manifestación, entonces solo que esto lo busque solo a partir de esos datos. Eso es un paso que deberían hacer en la plataforma, pero todavía no está lista. Y aquí se pueden deberían poder descargar los datos. Vamos a probarlo y ahora vamos a ver. Después voy a ver si los abre bien. Después tenemos aquí los temas, que eran las categorías que vimos. Aquí la gracia, el plus que tiene, es que podemos comparar medios de comunicación, entonces podemos poner La Nación y Telenoticias. Entonces aquí tenemos La Nación, vean, aquí está marcado, entonces esta columna es La Nación y aquí está Telenoticias. Aquí están los colores según las cantidades. Entonces vemos que política es lo más, que los posteos más compartidos son de política, que andan en cantidad más o menos cercana, 621 y 626, en ese mes del febrero del 2019. Entonces aquí se puede comparar en cuanto a cantidades. Yo estoy pidiendo que además de cantidades tire porcentual, de porcentual interno. Porque que también tiene el resultado porcentual, la comparación porcentual y los colores, digamos, porcentual, es para saber, para poder comparar, por ejemplo, La Nación con el semanario. Que si vemos la cantidad de posteos de semanario son mucho menores que los que hace La Nación. Entonces, la cantidad ya sabemos que no es muy comparable, digamos, en cuanto a cantidades absolutas, sí. Pero en cuanto a temáticas, si nos interesa cuán importante es la política para el semanario, no, la política claramente es más importante, pero digamos, economía para el semanario, no lo podemos comparar porque tienen las cantidades absolutas son muy diferentes, sería mejor compararlo a partir de porcentajes. Entonces, espero que en las próximas semanas también les arroje esto con resultados con porcentajes. Entonces, estábamos pidiendo y ahí la gente que está programando y haciendo los algoritmos para sacar los cálculos detrás está trabajando en eso, así que puede ser que los próximos días esté bien. Después tenemos la cantidad, que tiene que ver con cantidad de posteos. Vamos a poner de nuevo el mismo mes que está. ¿Va? Ok.
Qué raro, no lo arrojó, no sé qué. Ahí lo tiró, se demoró más. Paciencia, lo que tenía que tener. Bueno, aquí hay opciones que pueden usar también aquí pero vean aquí de las cantidades de posteos que hacen. Uno puede ver aquí qué pasó este día, determinado el 23 de febrero del 2016. Generé 88 posteos y al día siguiente bajé a 52. Entonces ahí uno puede fijarse en los días y después tiene las interacciones, que es un poco digamos, el alcance que tienen los medios los posteos y las páginas de los medios de comunicación. Entonces aquí vemos cuando era el 22, que es el día que publicaban más, ese día, no, era el 23, ¿no? 22, 23. Vean que el 23, a pesar de que hicieron más posteos en ese mes, que era el resultado anterior, si no me equivoqué en algo aquí, las interacciones no fueron el día que hubo más interacción con sus posteos. En cambio, otros días, o sea que no hay una relación necesariamente entre la mayor cantidad de posteos y mayor interacción. Podemos ver aquí, pero bueno, son datos que tira que les puede interesar a ustedes en distintas investigaciones. Entonces son visualizaciones de estos datos y estos se pueden descargar. Se supone que deberían poderse descargar. Bueno, estas tablas se pueden descargar y vamos a ver cómo descargó lo de las palabras y todo eso. Entonces, la práctica que tienen para la próxima sesión, para el viernes, es que usen tendencias, se metan en la parte de búsqueda y busquen lo que les interesa. La gente de manifestaciones, de activismo, de lo de pavas, etcétera, vayan buscando material. ¿Ok? Y bajen ese corpus. Yo les voy a avisar si van a poder bajarlo completamente. Vamos a ver cómo está la descarga. O van a copiar y pegar un poco los textos que aparecen para usarlo la próxima semana en ANCONC, esa base de datos. Igual nosotros les vamos a ofrecer una base de datos que puedan usar para practicar con ANCONC y con lo que tenemos. Pero esa va a ser la práctica y van a ver las instrucciones más adelante. Un segundo, voy a probar la descarga para ver cómo resultó la descarga. Sí, me sigue fallando. Cualquier cosa, si alguien quiere repasar como lo que vimos un poco, en la carpeta están las grabaciones. Entonces, y cuando termine esta, vamos a subir la sesión por si acaso alguien quiere revisarla antes de hacer la práctica. Entonces, para que ahí tengan el material. Súper. Ya lo estaba fallando, pero lo arreglaron. A mí sí me funcionó la descarga, Adrián. Sí, a mí también. Es que antes funcionaba la descarga, pero el archivo no se abría. Pero ahora sí se está abriendo. Es un archivo CSV. Voy a compartirles pantalla. Obviamente no. ¿Lo ven? Ah, ahí está, sí. Ahí están los datos. Bueno, clasificación política, nación, Facebook, la identificación. Y aquí viene el texto. Obviamente esto tiene errores de reconocimiento, por ejemplo, las tildes y ese tipo de elementos
no lo reconocen, al abrir un SSV, ahí les pregunta cómo hacer las divisiones. En este caso lo estaba tirando, vean, claro, esto de explicación va más allá de lo que tenemos que ver acá, pero aquí, si ustedes se fijan, la división, aquí dice, hay una, no sé si alcanzan a ver, hay una coma. No sé si han trabajado, me imagino que Rocío sí, pero no sé el resto de las personas, si han trabajado con documentos CSV, pero se juntan todos los datos y están separados por comas aquí, si ven. Entonces, cuando uno lo abre, le pregunta a uno si es que lo quiere abrir como tomando en cuenta estos separadores. Una cosa, para abrir el documento hay que hacer, a ver si puedo, o se me pegó. Ahí me soltó. No me está... Ahí me abrió la hoja. Para abrir estos documentos en Excel, bueno, es la forma que yo sé, a lo mejor alguien viene aquí, está Excel, va a datos, desde el texto y aquí buscar. Entonces el caso era resultados, le hace doble clic y ahí empiezan a hacer las preguntas. Entonces uno puede poner delimitados, siguiente, comas. El problema con la coma va a ser que viene un texto, el posteo, y el posteo puede tener comas, pero bueno, no todo es perfecto. Digamos, ¿ven? Ahí sí me lo dividió en columnas, la distinta información. Y aquí viene el texto completo. Ah, bueno, lo separan. Creo que hicieron algo así. Aquí viene el posteo y aquí viene el texto completo. Pusieron ambas. Ah, qué bueno. Está mejor de lo que pensé. Esto, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que esto es utilísimo para investigaciones que ustedes están, la gente que está trabajando con redes sociales, o sea, con distintas temáticas. Tienen esta base de datos del 2018 y 2019, se va a subir al 2020, pero tenemos que terminar el año y procesar todos los textos y todo eso. Pero bueno, pero aquí tienen la base de datos. Esta es la tarea que ustedes deberían hacer para la próxima semana. Lograr tener este Excel con lo que les interesa. ¿Ok? Qué bueno. Me alegró bastante que resultara porque llevo días peleando de que fallaba una cosita, fallaba otra cosa. Y justo para hoy ha funcionado prácticamente todo. Voy a hacer la prueba de cómo bajó la nube, cómo me bajó la información de las 9 palabras para ver si nos sirve también. Ah, me equivoqué. Bueno. También nos sirve. Se voy a compartir. Bajé, perdón, ¿dónde están ustedes? Se me perdieron. Ay, ¿dónde está? Aquí están. Bajé el documento que tira en la opción de nubes de palabras para descargar y viene el listado de palabras. Y si ven, viene la palabra y la frecuencia de palabra. No me pregunten por qué están en 2 columnas las palabras, pero bueno, pero están en 2 columnas. Y está la frecuencia de palabra. Una cosa, todavía hay que afinar este algoritmo, porque no puede ser que años sea la palabra más utilizada. Hay algo que está haciendo el algoritmo que está contando una palabra dentro de la base, o sea, dentro de la base de datos nos está apareciendo años. Ah, a lo mejor aquí lo podemos aclarar. Porque está apareciendo años
bueno, no lo voy a hacer ahora. Pero está apareciendo años como la palabra más frecuente en los textos, o sea, en los meses, y no puede ser que años sea la palabra más frecuente, hay un error ahí, y seguramente es porque aparece años de datos, siempre dentro de eso hay que afinar. Entonces, ahora no consideren mucho, igual nubes de palabras, y otros software tiran nubes de palabras igual. ¿Me escuchan bien? Que me pareció que internet estaba inestable. Sí, escucha, pero la imagen ahí se ¿Sí? queda un poco pegada, pero sí se escucha. Ujú. Ah, bueno. Entonces eso es con tendencias, van a hacer la práctica con tendencia, entonces vayan con sus proyectos de investigación. Creo que calza con varios proyectos de investigación que ustedes señalaron, y creo que pueden encontrar bastante material que les interesa. Vamos, bueno, importante, sin tilde. Bueno, y lo de aplicar, que lo tengan en cuenta. Pasa, siguiente. Bueno, hay varios, pasemos un poco más a la parte de procesamiento de datos. Hay varios software que ustedes conocen, Atasty, Envivo, MaxQDA, que son software que se pagan, pero también tenemos ContaWorks, que lo vamos a ver ahora, Ancon, R y programación con Python, con lenguaje Python, pero también podemos sumar ahí Elan, que apareció hoy y que lo podemos ver. Nosotros vamos a ver un poco ContaWorks, Ancon, MaxQDA y ¿cómo se llama? Y Elan. Con Python pueden programar cosas para procesar automatizadamente algunos elementos de las investigaciones. Todos estos no significa que van a hacernos las investigaciones, sino son herramientas para procesar datos, ciertas cosas de los datos. En R yo me estoy refiriendo no a la parte estadística, de procesamiento de datos estadísticos de R, sino a procesamiento de lenguaje natural a través de R, o sea, de palabras, de búsqueda de palabras, de conteo de frecuencias de palabras, etc. De estos, repito, vamos a ver ContaWorks, Ancon, MaxQDA y Elan. Una cosa con Python, aprovecho de dar información. Python se dicen que es el lenguaje de programación como más fácil, más accesible, más fácil de aprender, con una redacción, una gramática más sencilla y es de acceso libre y se están creando muchos módulos que están disponibles en Internet, que los podemos bajar y los podemos aplicar en nuestra programación dentro de nuestros proyectos de investigación. De hecho, por ejemplo, programar un experimento de eye tracker lo podemos hacer desde Python y después que el eye tracker, el software del eye tracker lo procese y ver ahí realizar ahí el experimento. Entonces Python es un lenguaje bastante útil y ahí pasó la publicidad y que nos hemos dado cuenta de esa utilidad dentro de los procesos de investigación, no como una herramienta, la herramienta fundamental para la investigación, sino para el procesamiento de datos. O sea, imagínense, para que sepan, para que se imaginen, les acabo de decir la idea, pero por ejemplo, nosotros tenemos un corpus que es una gran cantidad de textos, pero necesitamos que ese corpus esté separado por oraciones y que nos diga cuántas palabras tiene cada oración. Y acabamos de generar un programa, un pequeño algoritmo en Python, un programita que nos está procesando todos los textos que tenemos y los divide en oraciones y nos cuenta cuántas palabras tiene cada oración y nos genera de una vez automáticamente un documento TXT dividido con eso, texto plano, pero también un documento Excel que está en una columna cada oración dividida y en la otra columna el conteo de palabras de las oraciones. Y eso, por ejemplo, en un trabajo de lingüística es muy importante porque necesitamos buscar las oraciones más largas, cierto tipo de oraciones en cuanto a extensión, que es un primer filtro para análisis más finos, que después ya no lo puede hacer Python, lo tenemos que hacer manualmente, pero o sea, imagínense una cosa que toma 2 segundos,
que si lo hiciéramos manualmente, una persona leyendo un texto que tiene además como 40 páginas, le tomaría, o sea, copiar y pegar y separar las oraciones y además contar las palabras, ya sea con Word, con cualquier cosa, le tomaría horas de trabajo. Aquí nos está tomando segundos. O sea, entonces, creo que es importante tener en cuenta estas posibilidades. Esto lo estamos haciendo con gente de nosotros, pero estamos trabajando, por ejemplo, en este momento con gente de ingeniería eléctrica y de computación informática, también automatizando ciertos pasos dentro de la investigación. No es que se hace la investigación automatizada, pero hay ciertos pasos para automatizar cuando trabajamos con grandes cantidades de datos. Ese es el punto. Cuando trabajamos con grandes cantidades de datos, o automatizamos algo o tenemos todo el tiempo del mundo para investigar. Y la verdad que no tenemos todo el tiempo del mundo para avanzar en la investigación. Necesitamos automatizar ciertos pasos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y es muy probable, para que sepan, que vamos a abrir un curso en enero, febrero, sobre programación en Python para investigaciones en ciencias sociales y en humanidades. Entonces, lo que está centrado es enseñarles a programar en Python, obviamente proyectos fáciles, pero en estas áreas, dirigido a estas áreas, para justamente esto que les estoy diciendo, para crear un paso automatizado cuando trabajamos con grandes cantidades de textos. Y eso lo vamos a abrir desde la maestría en lingüística. Entonces está pensado no solo para la gente de lingüística, está pensado para la gente de ciencias sociales y humanidades, para que lo tengan en cuenta. Vamos a ContaWorks. Aquí tiene el enlace, ¿lo puedes copiar al chat? Sí, ya lo voy a pasar. Con ContaWorks es importante que bajen en la carpeta de Drive, tienen un documento que se llama, perdón, una subcarpeta que se llama, ahora se me pegó a mí. Se llama material para ContaWorks. Eso. Entonces bajen esa carpeta para que la tengan en el computador. ¿Me escuchan? Que me sacó internet, hizo un pestañazo ahí y me sacó. Okay. Bueno, ¿pudieron bajar el documento? Sí. Okay. Bueno, cuando abren, voy a compartirles aquí donde está. Ahí.
Un segundo, un segundo. ¿Dónde está esto? Aquí. Okay. Aquí está cuenta. Y cuando abren con Word, bueno, ustedes creo que tienen el enlace o no. ¿Les abre esta pantalla? ¿Les abre también? Sí. Bueno, si les abre esta pantalla, tocan aquí, hacen clic en empieza a usarlo ya mismo. Y les aparece esto. Ay, voy a eliminar este. Bueno, da lo mismo. Ahora. Les aparece esto y ponen aquí subir más archivos. Suban todos los archivos que quieran. Voy a dar descargas. Yo voy a subir los académicos que son más extensos que los periodísticos que están ahí. Sí, a mí verdad que hay que subirlo. Me dejaba... ¿A ustedes les deja subir de más de uno? Creo que solo deja uno. Solamente uno a la vez, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, vayan subiendo ahí, suban 5. Lo que hemos hecho, que lo pueden hacer también, es, estos archivos son importantes, los archivos tienen que ser TXT o PDF, pero PDF no escaneado, sino PDF Word transformado a PDF. Lo que hemos hecho es crear archivos TXT, aquí no, en este caso no, en otro proyecto, TXT, pero en un documento TXT tenemos varios textos metidos, pegados abajo, porque esta plataforma a veces, o sea, nos ha funcionado bien con 5 documentos, pero independiente de la extensión del documento. O sea, la extensión del documento no ha sido problema, sino la cantidad de documentos que le ponemos. Entonces, o sea, yo he visto trabajos aquí con ContaWorks con el Quijote completo y no he tenido problemas. Entonces, para que tengan claro. Por eso les digo que suban 5 y repito, pueden crear los documentos pegando distintos documentos dentro de ese documento. Los marcamos, cuando ya los tengan 5, 3, 4, da igual, estos son extensos. Marcamos, eligen el idioma, que es importante. Ponen aquí español. Me van siguiendo, ¿cierto? Y ponen ejecutar. Ahí le va a tomar un segundito, dice, ya está contando. Si ven acá, dice contando. Y ahí va a depender de la velocidad de internet. Ahí no depende un poco de la velocidad de internet que tengan cada uno. Entonces toma un momento, esperemos mientras se carga. Aquí abajo, si que van viendo acá abajo, les va a aparecer este es uno que probé ayer para ver que está funcionando. Dice finalizado, que ya lo bajó. Aquí este es el texto, el input, el que está procesando, y ahí tira un documento Excel. Vamos a esperar este. Si se demora mucho, abro este para mostrarles el Excel que arroja. Algo importante es que la mayoría de los resultados se mantienen por 24 horas. Después de 24 horas, la página como que los va borrando. Entonces, para aquello que si hacen algún documento, que descarguen los resultados porque en 24 horas se les va a desaparecer. Sí, eso es importante, que apenas les genere el Excel, lo bajen.
No sé si a alguien ya le arrojó el Excel o no, porque también lo bombardeamos al servidor todos nosotros al mismo tiempo. A mí me tiró un error. al final. Error. Sí. Y pusiste 5 textos. Sí. Ok. Ah, Ahora, bueno. sí, Algo que puede suceder es que algún texto, ¿pusiste los mismos que yo? no puse los primeros de arriba hacia abajo. Los primeros 5. Ok. Lo que puede pasar, a veces arroja error, bueno, puede ser que a mí también me arroje error, tendría que haber revisado si corrían bien. Arroja error por el formato del TXT. Entonces lo que uno hace es abrir el TXT en el computador, en ¿cómo se llama? En la bandeja de notas, en ese software que lee notas, y lo guarda como TXT desde ahí. No lo abran desde Word, no lo abran como TXT desde Word, sino desde de la tarjeta o sea, del Notepad, o no, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, veamos el Excel que arroja. Este Excel yo ya lo tengo, un segundo. Tengo que compartir el Excel. Va a tirar un Excel que va a tener el nombre de corpus algo. En mi computador, no sé por qué siempre lo abre en una esquinita inferior y no lo abre en el centro de la pantalla. Varias veces he creído que no ha abierto nada y está escondido por ahí. Ok, este es el Excel que arroja. Vean que tiene varias hojas. Lo que hace aquí es nos tira datos cuantitativos. Entonces, lo que está diciendo acá, que hay 891 palabras diferentes, o sea, perdón, palabras en general, y que son 368 palabras diferentes. Lo interesante es que reconoce en español las declinaciones, las conjugaciones verbales y las juntas como una palabra en esto que dice types acá. Entonces, aquí vienen como las clasificaciones que puede ser que aparezcan. Esta es las tablas que nos arroja. En la A es esta, la B es de sustantivos, adjetivos y verbos, que son estas Bs que están acá. Esos son la lista de adjetivos, de sustantivos y de verbos. Por supuesto, no es perfecto los resultados, no es un acierto al 100%, pero es sobre el 80-85%. Y esto sirve bastante de guía. Después, obviamente, uno tiene que saber qué arroja estos resultados y de qué nos sirven en nuestra investigación. Esa es la pregunta, ¿de qué nos sirve estos resultados en nuestra investigación? A nosotros, por ejemplo, ahora nos interesaba, es una investigación actual esta semana, de hecho la estamos haciendo, nos interesaba ver en noticias periodísticas el uso de identificar los fragmentos que son citas ya sea directas o indirectas, que aparecen en las noticias, reportajes, etc. Entonces, estábamos armando para automatizar un paso, porque también muchos textos, entonces para automatizar un paso, queríamos buscar verbos claves. Entonces, estamos tirando la lista de verbos aquí en ContaWords y porque van a ver que NaNConc hace conteos de frecuencia, pero no las clasifica como acá. Y este trabaja con español y trabaja bien con español. Con inglés hay muchísimas plataformas y formas de trabajar para identificar las palabras y todo eso, pero en español es mucho más complejo y esto es de las mejores plataformas, digamos, que existen, que identifica y clasifica las palabras. Entonces, ¿qué hacemos? A partir de esta tabla, vamos revisando, buscando los verbos que puedan hacer referencia a otras cosas dichas o escritas en otro momento. O sea, por ejemplo, afirmar, alegar, obviamente decir, asegurar, confirmar, desestimar,
detallar, podría ser, vean que son verbos que pueden hacer referencia a actos verbales, es decir, que pueden hacer referencia a citas directas, indirectas que aparezcan en las noticias. Entonces, esta es una búsqueda. Otra búsqueda que puede servir para investigaciones de ustedes es esta, que tiene que ver con entidades. Porque aquí reconoce, o sea, aquí, por ejemplo, identificó a Adam Brack. Se equivoca, por ejemplo, aquí hay clasifica a firma como una entidad seguramente porque está con mayúscula o algo así y la está considerando como fuera un sustantivo, un nombre propio. Pero American Express, Armando Balma, asistente, no es perfecto, como les dije, aquí aparece Brack solo, pero reconoce entidades. Entonces, esto tengan claro, esto es cuando trabajamos con grandes cantidades de texto. Es ese el fin de estas plataformas y de Ancon, cuando veamos después, es cuando trabajamos con grandes cantidades de texto. Entonces, ¿qué podemos hacer de procesamiento automatizado que nos faciliten la investigación? Entonces, aquí tenemos la identificación de identidades. Entonces, esto nos ayuda mucho porque a lo mejor tenemos claro qué identidad buscamos, pero a lo mejor nos llevamos sorpresas sobre ciertas entidades. Esto puede ser instituciones, personas, por ejemplo, que aparecen nombradas dentro de los textos. Y esto nos tiene de una vez un resumen de las entidades. En Ancon, vamos a ver, esto se va a mezclar con verbos, con artículos, con todo lo que aparezca, entonces va a ser más complicado la identificación y esto nos facilita mucho el trabajo. Y ese es digamos, lo más importante de ContaWords. Aquí después estas cosas también les puede servir. Estas relaciones de bigramas son de dos palabras, digamos, que aparecen muchos juntos. Entonces, por ejemplo, aquí interesante, las que parecen más frecuentes no son normalmente las más interesantes porque son combinaciones de preposiciones y artículos, pero empiezan a aparecer de reaseguro y otras palabras, otras combinaciones que nos pueden llamar más la atención. Y estos ya son más interesantes, los que aquí el G, que ya son con palabras con contenido, que entonces ya no nos aparecen, como aquí donde dice lema bigrams, que nos aparecía un artículo con una preposición, aquí son palabras con contenido, pueden ser adjetivos, sustantivos, adverbios y verbos. Entonces, vean, y que aparecen juntos. Entonces esas son más interesantes de ver. Repito, lo interesante de este ContaWords es que trabaja con español. Eso es lo más importante. Con inglés tienen otras plataformas que trabajan mejor. Y vemos las instrucciones de la práctica y vamos cerrando y cerramos por hoy. Bueno, un poco lo de la práctica es lo que ya habíamos mencionado, que la idea es que jueguen un poquito con tendencias, ¿verdad? Más que todo pensando en lo que les interesa para sus trabajos de investigación. Entonces, es un poco de que establezcan los criterios, ¿verdad? Que ustedes digan, bueno, yo me voy a centrar en cierto año, en ciertos medios de comunicación y con ciertas subsecciones o temas. Que realicen la búsqueda, ¿verdad? Descarguen un poco el documento, lo que mencionaba Adrián, y luego que también sinteticen un poco como los resultados y cuáles fueron como esas primeras impresiones, ¿verdad? Que se llevan del corpus que lograron recolectar. Y bueno, igualmente que suban el material y que lo podamos discutir un poco la próxima sesión, que ya sería la sesión del cierre. Y lo importante es que lo tengan, porque a lo mejor vamos a trabajar con él en Ancon. Entonces, para que lo tengan, en todo caso, igual nosotros les vamos a ofrecer un corpus ahí para trabajar con Ancon, pero si el material les sirve para investigación, entonces ya podemos empezar a, entre comillas, jugar con él, con las plataformas, con los software que hay y todo eso, para que vean qué pueden hacer, qué pueden encontrar y todo eso. Entonces, tengan el Excel ahí a mano para
para ver si lo podemos utilizar. Ujú. Después, otro comentario. Yo me acuerdo que creo que fue Cindy la que nos comentó que estaban creando como una plataforma para que el corpus, el material de análisis estuviese disponible para otras investigaciones. Creo que fue Cindy, o me equivoco, fue otro proyecto. Entonces también vean tendencias, vean lo que tiene, lo que tiene positivo, lo que tiene negativo, etcétera, para que vayan pensando en cómo va a ser la plataforma, qué va a ofrecer la plataforma, qué categorías va a ofrecerle a las personas. Va a ser el textpleto, va a ser alguna categorías en específicas, qué tipo de búsqueda, cómo se van a bajar los materiales, en qué formato, etcétera. Entonces todo eso también para que jueguen ahí con esa plataforma y nos vemos Sí, nada más. la próxima sesión, que es el viernes. Ajá, es importante, bueno, que descarguen AntCon y MaxQDA antes de la sesión del viernes, pero como son programas que sí hay que descargar, que ojalá sí los puedan tener antes de la sesión. Y tener el corpus que acaban de descargar, ese lo usaríamos en AntCon si es que no tienen de tendencias, ¿ok? Para que lo tengan ahí a mano también, no lo borren de una vez para usarlo. Y todo el ELAN también. Sí, todo está también. en la página en la carpeta. Hay un documento que se llama como plataformas y ahí vienen todos los links para descargar los programas. Y si igualmente alguien tiene dudas o problemas, nos escribe y les ayudamos con eso. En la carpeta está solo el corpus de TXT, ¿no es cierto, Natalia? Ajá, sí. Vamos a subirles un corpus para usarlo en MaxQDA y les vamos a subir un corpus, bueno, un video, porque no, o 2 videos, digamos, pero no, mejor un video porque no da tiempo para todo, un video para que lo trabajemos en el ANT, ¿ok? Para que lo bajen y también lo tengan abajo antes de las 8 de la mañana el viernes ahí en la compu, ¿ok? Bueno, nos vemos el viernes y estamos. Cualquier pregunta, consulta, se comunican con nosotros. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Natalia. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Bueno, que Gracias. estén bien. Buen día a todas. Muchas gracias. Muchas gracias.